levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén. Amén. Ya. Entonces hoy día tenemos este encuentro de Felipe y el etíope, que es el camino del gozo espiritual. Pero yo hoy día igual quiero que lo tomemos también, esta historia, desde una perspectiva discipular. Entonces vamos a tener dos personajes. Primero, cómo ser un verdadero discípulo a través del etíope y cómo hacer discípulos hoy a través del evangelista Felipe. Entonces, para que tengamos el contexto, y es lo que acaba de leer la hermana Karen, vamos a leer solamente esta idea del contexto del versículo 26 al 40. Un mensajero del Señor, o sea, un ángel, la palabra ángel significa mensajero, ¿cierto? Es mensajero. O alguien que anuncia. Entonces, el ángel del Señor le ordena a Felipe ir al camino desértico entre Jerusalén y Gaza. Era un camino que ya no se usaba, era un camino que había sido destruido en una antigua invasión, y Dios permite ahí que él tenga un encuentro, ¿cierto?, ahí con el etíope, que el etíope que era eunuco, o sea, estaba castrado quirúrgicamente, era un alto funcionario que estaba leyendo al profeta Isaías en su carro, y venía de Jerusalén, había ido a adorar, por lo tanto era un prosélito, se llama, que eran judíos, que eran de otros lugares y que iban a Jerusalén a adorar. Así como lo hacen los musulmanes que van a la Meca, los judíos también iban a Jerusalén a las fiestas judías. Pero lo interesante es que Dios le habla a Felipe a través del ángel que se vaya a este camino eriazo y ahí se va a encontrar con esta persona. Lo que hace Felipe es que él, como ya mencionó la hermana Karen, estoy haciendo como una paráfrasis de la lectura con el dibujito, es que él va a conversar con el etíope, con el eunuco, ¿cierto? Va a conversar con él y le enseña lo que quiere decir el texto. O sea, le hace una interpretación del texto a la luz del evangelio.
le habla de Jesús. Porque Isaías 53 va a hablar del siervo sufriente y el texto parte diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cierto? Como habla Isaías 53. Entonces lo que él hace en este diálogo, ¿cierto? Que él tiene, del versículo 30 al 35, él le predica el Evangelio desde el Antiguo Testamento, hablando del profeta Isaías y cómo hace mención de Jesús. Y desde el versículo 36 al 38 encontramos el bautismo del etíope, ¿cierto? Que no hizo un curso, sino que lo llevó porque había creído en Jesús. Si crees de todo corazón que Jesús es el Señor, se podía bautizar. Entonces él dice, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y fue bautizado en el momento por Felipe, y en ese instante fue traspasado, llevado por el Espíritu Santo, para que Felipe siga la misión hacia el sur. Entonces, vemos que se separan, uno sigue la misión y el otro se va contento por lo que había sucedido recién. A grosso modo, esa es la historia, ¿cierto? Pero yo hoy día quiero empezar a hablarles un poquito de ser discípulo. ¿Qué involucra también para nosotros ser discípulo? Y aquí vamos a tomar la perspectiva del etíope. Porque el etíope, a pesar de que era un hombre, ¿cierto?, de gran autoridad, era tesorero de la reina Candace de Etiopía, nos enseña que la actitud que debe tener cualquier persona que desee seguir a Jesús, ¿cierto? Porque alguien puede decir, bueno, el etíope no tenía ninguna necesidad, pero sí tenía necesidad, porque él estaba buscando de Dios y en su lectura se daba cuenta de lo que Dios tenía preparado para él. Entonces, vamos a ver la perspectiva de ser discípulo desde el etíope. Yo sé que a veces nos cuesta ser discípulos, por eso la idea hoy hablar de esto, porque pensamos que vamos pasando como curso y ya no tenemos que recordar las cosas del Evangelio, pero la palabra del Señor nos manda a aprender siempre, constantemente. Primero lo que vemos es la humildad del etíope, ¿cierto?, en esta historia, para dejarse guiar, a pesar de su alto estatus político y financiero, porque era tesorero de la reina. El etíope iba leyendo la escritura en su carro, ¿cierto?, en su carruaje, y reconoció abiertamente sus limitaciones. Un discípulo, ¿cierto?, debe ser una persona humilde, también aquí, que se puede dejar guiar a través de la palabra del Señor. Cuando Felipe le preguntó si entendía lo que leía, respondió con humildad: ¿y cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? ¿Cierto? No dijo, no, déjame aquí nomás que yo voy leyendo como me salga, sino que él reconoce su condición de que está aprendiendo y que necesita ser enseñado. Bueno, la primera característica de un discípulo que nosotros podríamos decir del Señor es que un discípulo nunca deja de aprender. Entonces, la primera característica de un discípulo tiene que ser la humildad. Ninguna persona, por más años que lleve en el Evangelio o por mucho que crea saber, va a saberlo todo. Es difícil de repente conversar con gente que cree que sabe mucho, pero cada vez que nos profundizamos un poquito en la palabra del Señor, nos damos cuenta de que menos sabemos, yo me acuerdo que cuando empecé con Juan, yo dije, bueno, voy a terminar como predicando Juan, y dije, voy a terminar bien sabiendo Juan completo. Cuando terminé Juan, me di cuenta que sabía menos de lo que cuando empecé. Y eso hice 100 predicaciones de Juan, pero es tan profundo el tema, tiene tanto de dónde sacar que podríamos pasar una vida entera solamente estudiando uno o dos libros, pero de repente lo hacemos superficial para tomar las grandes verdades, pero tiene tantas cosas que el texto. Por eso cuando Juan dice, cuando termina el Evangelio de Juan, si se escribieran todas las cosas de Jesús, no habrían libros en realidad para poder documentar todo. Por eso, hermanos, lo primero que debe tener un discípulo o un alumno, ¿cierto?, es la humildad y la capacidad de darse cuenta que tiene que aprender y que no va a aprender solo, que tiene que ser enseñado.
por otros, ¿cierto? Porque también esto tiene que ver con una capacidad de, de, de escuchar, de entender, de ver cómo se aplica. Entonces, ser discípulo exige reconocer que no lo sabemos todo. Requiere la madurez para pedir ayuda, estudiar la palabra con humildad y estar dispuesto a ser enseñado por otros, ¿cierto? A veces nos cuesta que otro más joven nos enseñe, o otra persona que pensamos que tiene menos experiencia nos enseñe. Bueno, parte de ser discípulos de Jesús es ser enseñados. Y eso lo vemos en el etíope. Él era tesorero, era una persona importante, pero igual permitió ser enseñado. Segunda característica de un discípulo que vemos en el etíope es la diligencia y la búsqueda espiritual. El etíope realizó un viaje sumamente largo y arduo, ¿cierto? Desde Etiopía hasta Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. A pesar que estaba dentro del judaísmo, él hace todo ese recorrido para adorar al Señor. Y aún en su regreso iba leyendo, ¿cierto?, activamente al profeta Isaías en voz alta en su carro. ¿Por qué digo en voz alta? Porque la lectura antigua nos hacía en silencio, porque necesitaba tener la expresión oral, que se escuche, porque estaba todo escrito junto, y las palabras había que decirlas para formar la frase. Era un poco más complejo que lo que hacemos ahora, que incluso nosotros podemos leer frases completas, ¿cierto? No leemos palabra por palabra, sino leemos por general frases. Bueno, en el contexto de cómo se escribía antes, era muy difícil esa maniobra, entonces había que hacerlo en voz alta. Pero lo que vemos acá es que un discípulo tiene, y esta es la idea, tiene que ser un oyente activo. Implica una búsqueda intencional de Dios, invirtiendo tiempo, esfuerzo en leer las escrituras y profundizar en el conocimiento del Señor, incluso en medio de las ocupaciones diarias. Hermanos, este primer punto dijimos, un discípulo tiene que dejarse enseñar, reconocer que no puede hacerlo solo. Segundo, un discípulo debe manifestar esta intencionalidad de ser un oyente activo, escuchar la palabra y llevarla a la práctica, pero eso nos lleva a marcar una espiritualidad constante en nuestra vida. Yo sé que es difícil esto, pero nosotros como cristianos debemos ser diligentes. Tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra, ¿cierto? Hay un texto bíblico que dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que trace bien la palabra de verdad y que no tenga de qué avergonzarte. Entonces, ahí tenemos esta idea que nosotros no podemos ser oyentes pasivos, ¿cierto? Vamos a adorar, nos vamos al culto el domingo y después ya nos olvidamos, hasta el próximo domingo. No, esa no es la idea. Lo que vemos acá también es una persona, un discípulo, que está buscando de Dios. Todavía no encuentra bien la verdad, está leyendo, pero está buscando a Dios. Y Dios ve eso, porque por eso Dios manda a Felipe. Dios ve eso, esa intencionalidad de buscar a Dios, invertir tiempo, esfuerzo, en leer la Escritura, profundizar en eso, profundizar en el conocimiento del Señor, e incluso en nuestras ocupaciones diarias. ¿Cómo buscar al Señor en nuestro tiempo diario? ¿Cierto? Buscando al Señor en cada momento. La Biblia dice que debemos orar sin cesar, ¿cierto? Sin parar, constantemente tener una vida de oración. ¿Y eso que involucra? Tener nuestros pensamientos, nuestra vida en comunión con el Señor. Pero también lo que vemos, una fe, ¿cierto? Un discípulo debe tener una fe centrada en Cristo, no en su propia fuerza, no tener fe en la fe, sino fe en Cristo. ¿Qué vemos en él? Al leer sobre el siervo sufriente, ¿cierto? En Isaías 53, el etíope necesitó entender de quién hablaba el profeta. Por eso una vez que Felipe le explicó que se refería a la pasión y la obra de Jesús, creyó y confesó, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él leyó el Isaías 53, Felipe le enseñó como maestro, le enseñó que estaba hablando de Jesús,
de su obra, ¿cierto? De su pasión, y creyó en Jesús. ¿Qué es lo que nos muestra este texto? Que el discípulo de Jesús, ¿cierto? Tiene que tener y tiene que desarrollar su fe centrada en Cristo y nada más que en Cristo. Por eso cuando hablamos del discipulado o el discípulo, el núcleo del discipulado no es una mera adhesión a reglas o ritos, ¿cierto? Sino una relación de fe sincera y personal con Jesucristo, reconociéndolo como Salvador y el Hijo de Dios. Y eso, hermanos, marca la diferencia en dónde ponemos nuestra fe como discípulos. Porque cuando damos cuenta de que servimos a Cristo, nuestra vida tiende a fijarnos en nuestro Maestro. Es interesante que si nosotros sabemos a quién servimos, vamos a darnos cuenta de que todos los sufrimientos que nosotros podemos experimentar en la vida no son nada comparado a lo que Jesús hizo por nosotros. Y que todo lo que nosotros podamos vivir en esta vida, se lo debemos al Señor en todas las cosas que hagamos. Por eso un discípulo no tiene que ver con un librito que hagamos, ¿cierto? Ser discipulado, sino involucra en una vida constante devoción al Señor. Esto es lo que vemos en partida desde el etíope, ¿cierto? Pero también vemos a Felipe y vemos la idea de hacer discípulos. Felipe nos muestra un modelo práctico de cómo llevar a cabo la evangelización y el discipulado en el mundo real. Porque es difícil hacer discipulado hoy día, ¿cierto? Pero nos muestra otra cosa. Primero, Felipe nos va a mostrar que para obedecer al Señor tiene que ser radical. Él nos muestra una obediencia radical a la dirección de Dios. Vino el ángel del Señor y le dijo, ve a un camino, a un sitio de riazo, ¿cierto? Un camino abandonado, porque ahí lo iba a usar el Señor. ¿Qué hace Felipe? No pone en duda el lugar donde lo manda el Señor, sino él va en una obediencia radical, porque aquí pongo radical, porque para nosotros es fácil decir ahora, sí, el ángel vino y le dijo anda por ese camino, pero ese era un camino abandonado, que no era usado. Eh, por eso cuando vemos a Felipe, que Felipe venía de un ministerio exitoso, puse ahí, porque lo que vimos recién fue que en Samaria el Espíritu Santo hizo cosas maravillosas, sanaron las personas, Felipe predicó, tenía un ministerio que podríamos decir próspero, súper bueno en Samaria. Si Felipe se quedaba en Samaria, ahí podía desarrollar su ministerio, ¿cierto? Como pastor, como diácono, ¿cierto? Podría desarrollar su ministerio. Pero Dios, en su sabiduría, lo envía a una tierra lejana, a un lugar desértico, a predicarle a una persona. Estaba predicándole a muchas personas con un ministerio exitoso, Felipe, pero Dios le manda a predicarle a una persona. Por eso cuando el ángel le ordena ir al sur, hacia el camino desértico de Gaza, en una ruta vieja prácticamente en desuso, obedeció de inmediato, sin cuestionar la lógica humana del mandato. Cualquiera podría haber dicho, Señor, mira, si tú me mandas camino a Jerusalén, va a haber más gente. Si tú me mandas camino a Siria, va a haber mucha más gente. Voy a encontrar más gente para hablarle. Pero Dios lo mandó a predicarle a una persona, teniendo en Samaria a muchas personas donde estaba predicando, Dios lo manda a predicar a una sola persona. Bueno, hacer discípulos, hermanos, los que están aquí, a menudo nos exigirá salir de nuestra zona de confort. Hacer discípulos nos saca de nuestra zona de confort, nos saca de nuestra comodidad para ir a lugares desérticos o situaciones aparentemente improductivas simplemente porque Dios nos lo pide. Porque ahí donde Dios nos manda es donde está realmente la necesidad. Y lo que nos muestra el texto aquí es que una evangelización potente no tiene que ver con los números. Si se da cuenta, Felipe está predicándole a una gran cantidad de gente en Samaria, pero el plan de Dios no tiene que ver con cantidades,
tiene que ver con obediencia a Dios. Felipe nos dijo, Señor, aquí en Samaria la estoy rompiendo, Señor. Felipe dijo, voy nomás donde me mandaron a predicarle a una sola persona, a un lugar desértico, y va a esa persona. Entonces, lo que vemos aquí, primero, ¿cierto? Como un discipulado y cómo discipular a otros, o ir a donde otros, o llevar el mensaje, es que nuestra comisión es ir por todo el mundo, ¿cierto? Es un imperativo el texto que nos manda a ir a predicar a otros la buena noticia del Señor. O sea, también nos involucra a que tenemos que movernos. No podemos quedarnos encerrados predicando la palabra del Señor. Hay que considerar que Dios está obrando en nosotros para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Otra cosa que vemos también en Felipe es la proactividad y sensibilidad al espíritu. Porque Felipe pudo haberse ido a este lugar y haberse quedado ahí, ¿cierto? Un poco quedarse ahí, se queda callado, tranquilo, bueno, me voy como Jonás. Me voy a Nínive, me quedo ahí tranquilo. Pero no, él fue proactivo, ¿cierto? Felipe es proactivo. Él, al ver el carro del etíope, el Espíritu Santo le ordenó acercarse y no dudó. Él se movió al carro, ¿cierto? Él corrió al encuentro del carruaje e inició el contacto con una pregunta respetuosa, directa, sobre lo que el hombre leía. Él sabía que Dios lo había mandado, pero incluso en eso, él es proactivo y va al lugar a hablarle y le hace una pregunta. ¿Qué es lo que hace Felipe? Instaura un modelo de conversación, una forma de conversación. Ve que está leyendo la palabra y se da cuenta y le pregunta sobre eso. ¿Cierto? No fue el etíope el que preguntó, fue Felipe el que inició la conversación. Entonces eso es lo que vemos, el discipulado requiere iniciativa y audacia. Debemos acercarnos activamente a las personas, en sus propios entornos, no en los nuestros. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a predicar en la iglesia a personas que nos conocen al Señor si no somos capaces de ir a las personas, en otros entornos, en otros lugares? ¿Cierto? Entonces nuestro deber es acercarnos activamente a las personas en su propio entorno y escuchar con atención. ¿Qué es lo que inquieta o lo que están buscando? Y entablar puentes de conversación desde sus propias realidades, no de las nuestras, ¿cierto? A veces queremos que la gente nos escuche solamente y no escuchamos, ¿cierto? Es como los predicadores que están en la esquina, ¿cierto? Predican, pero no escuchan a las personas. Bueno, el llamado discipular, el que Dios nos llama a nosotros, es a anunciar el mensaje de Jesús y hablarle a las personas de lo que Dios está haciendo. Lo que vemos aquí con Felipe es que Felipe, hermanos, Felipe le lleva el evangelio, ¿cierto? Esta idea, la buena noticia, le lleva la buena noticia a las personas. Le lleva el evangelio a ellos, ¿cierto? Les lleva el evangelio, no está esperando que lleguen, sino él va, conversa con las personas. Una manera más fácil que podríamos decir de evangelizar es conversar, hablar, tener un momento de confianza y entender lo que la otra persona está viviendo, no imponerles de una vez todo lo que nosotros pensamos, sino que escuchar al otro. Pero también encontramos acá que Felipe predica a Jesús partiendo de la Escritura, que algo que parece redundante, pero no es así, hermano. ¿Cuántas veces escuchamos evangelismo sin Jesús? Evangelismo desde la experiencia, evangelismo desde nuestras vivencias, evangelismo desde lo que nosotros creemos en la iglesia, ¿cierto? Denominacionalmente, pero no desde la luz de la palabra. Por eso cuando vemos a Felipe no usó opiniones humanas, ni cambió de tema, porque estaba leyendo Isaías 53, sino que anunció el Evangelio de Jesús explicando
su expiación, resurrección y ascensión desde lo que él estaba leyendo. Desde la experiencia del otro, poder mostrar a Jesús, no desde mi experiencia, ¿cierto? Es difícil ir a predicar y contarle yo mi experiencia para que el otro crea, sino desde la experiencia del otro, ver la necesidad, ver a Cristo, ver lo que no entiende y mostrar a Jesús y mostrar el Evangelio. Bueno, la idea aquí, ¿cierto?, es para ser discípulos debemos conocer y usar la palabra. Nuestro mensaje debe estar firmemente cimentado en las Escrituras y enfocado eternamente en dar a conocer la persona y obra redentora de Jesucristo. Hermano, ahora, algunas ideas para cerrar lo que acabo de mencionar, del discípulo y del discipulado. A veces nosotros, como cristianos, dificultamos la integración de las personas. Que vemos la iglesia primitiva, que cuando un converso adulto hacía una profesión de fe sincera, creo que Jesucristo, ¿cierto?, es el Hijo de Dios, era bautizado inmediatamente y recibido en la comunidad. ¿Cuándo venía el discipulado que nosotros vemos? Después. El discipulado que nosotros vemos de la enseñanza de la palabra del Señor es un proceso continuo y muy largo. A veces nosotros queremos enseñar, por ejemplo, la conversión, la fe, queremos enseñar la salvación, queremos enseñar tantas cosas que son tan profundas en 7 clases que al final de cuentas la gente no lo va a entender y lo va a tomar rápidamente y no lo va a asimilar. Y después nos olvidamos, ¿cierto? Hizo su discipulado, se bautizó y se acabó. Bueno, ¿qué es lo que uno aprende un poco más con esto? Es que si la persona hace una genuina profesión de fe, dice yo creo que Jesús es el Señor, es suficiente para el bautismo. Es cosa de tomarlo y bautizarlo y que agregarlo a la comunidad, y en la comunidad viene todo el proceso de aprendizaje de las cosas de Dios. Pero lo que ha pasado en el tiempo, en la historia de la iglesia, es que cada vez se ha hecho más difícil ser cristiano. Hay que hacer un curso de esto, por ejemplo, en alguna iglesia hay que hacer una catequesis, en otra iglesia hay que hacer esto. Está bien, hay que enseñar, pero si hay una profesión de fe, nosotros tenemos tiempo para enseñarlo, para incluirlo dentro de la comunidad. Por eso, como cristianos, debemos facilitar la integración de las personas a la iglesia. Eso no significa que vamos a hacer un desorden, ¿cierto? Sino que involucra que si vemos una profesión de fe genuina, llevarlo rápidamente, y si tienes el deseo de bautizarse, que se bauticen, y de ahí empezar el proceso continuo de discipulado. Porque, por ejemplo, entender la salvación es un proceso complejo, no es algo rápido de entender. Por ejemplo, entender la expiación, la propiciación, entender la justificación, entender cómo Dios obra para nosotros, ¿cierto? La sustitución. Son conceptos que nos van a llevar mucho tiempo para entenderlo profundamente. A veces nosotros podemos llevar años en la iglesia y no lo entendemos todavía. Por eso, este proceso de discipulado es continuo. Hermano, y es muy difícil abordarlo constantemente, porque y es una crítica para todos nosotros. A veces pensamos que ya lo sabemos, que no vamos a aprender nada nuevo, ¿cierto? La primera característica del etíope se dio cuenta que necesitábamos aprender más, que no lo sabía todo. Y ese es un llamado a nosotros también. Darnos cuenta que necesitamos aprender, darnos cuenta que necesitamos ser discipulados, darnos cuenta de que necesitamos ser incluso pastoreados, darnos cuenta que necesitamos ir avanzando en nuestra vida de fe. Segundo, hay que conversar fuera de la iglesia, ¿cierto? Hay que buscar y conversar con gente fuera de la iglesia. Es imposible que evangelicemos dentro de la iglesia. Tenemos que evangelizar fuera, y eso involucra conversar. ¿Qué hizo Felipe? Conversó. ¿Cuál fue el ministerio evangelístico de Felipe? Conversar y explicarle y enseñarle. ¿Te dan cuenta? Felipe tuvo que subir al carro del etíope. A lo mejor él podría haber dicho, no, bájate y caminemos, pero él no. Él sube el carro del etíope,
Él se pone en el lugar del otro, él va a la casa del otro, podríamos decir así, y ahí conversa. Entonces no podemos limitarnos nosotros como cristianos a esperar que las personas acudan a nuestros templos. El hacer discípulos nos llama a insertarnos en sus espacios de conversación, comprender sus dudas y presentarles a Cristo desde sus propios cuestionamientos, no desde mi percepción, sino desde sus propios cuestionamientos, mostrarle a Cristo como una opción, como un salvador, como un amigo, ¿cierto? Hay tantas maneras. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conversar afuera. Es muy difícil predicarnos siempre a nosotros mismos. Y otro punto que puse acá, que lo que nos muestra el texto es un discipulado sano. Aunque el Espíritu Santo se llevó a Felipe, ¿cierto? Lo tomó, se lo llevó, el etíope no lo volvió a ver. Y este último continuó su camino lleno de gozo, sin ver a Felipe. Por eso el discipulado eficaz nos genera dependencia de un líder humano. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, porque hoy día hay un montón de cosas de paternidad espiritual y cuestiones así raras. Dicen, este es mi hijo espiritual, y hablan, hacen sistemas de dependencia al pastor, a un apóstol, a un profeta, cosas así. Y eso no está en la Biblia. ¿Qué hizo Felipe? Le predicó, lo bautizó, le enseñó, ¿cierto? En un rato, conversaron. Y el Espíritu Santo se lo llevó. ¿Y cómo quedó el etíope? Feliz, contento, y siguió su camino. Y así mismo nosotros estamos llamados a discipular a otros, tenemos que predicarle a otro, pero no lo podemos hacer dependientes de nosotros. Él tiene que ser dependiente de Jesús, del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a nosotros a tener liderazgo sano. Y aquí puse un discipulado sano, ¿cierto? Que capacita al creyente para caminar feliz y firmemente con Cristo por su propia cuenta, llevando ese gozo de regreso a su hogar. No podemos capacitar a la gente para que sean dependientes. Eso se llama ya manipulación, ¿cierto? Por eso, hermanos, donde existen estas cosas, bueno, esas cosas no son de Dios, para partir. Pero lo que vemos aquí, el ejemplo de Felipe, que Felipe le predicó y lo soltó. Nosotros como cristianos también tenemos que constantemente darnos cuenta de que necesitamos aprender, que necesitamos ir creciendo, eh, de que necesitamos ir madurando, ¿cierto? Si alguno, por ejemplo, aquí me dice, pastor, ¿sabe qué? El estudio bíblico no me gusta, yo quiero tomar, por ejemplo, quiero estudiar en el seminario tal cosa. Amén, bueno, qué bueno, me alegro que encuentre otro método para aprender mejor que lo que yo le puedo enseñar. Esa es la idea, ¿cierto? Que nosotros podamos aprender cada día más y después enseñarle a otros. No depender solo de una persona, y si no está él, no vamos a aprender nada. Sino como cristianos nosotros estamos llamados a buscar del Señor, capacitarnos como creyentes y caminar este camino con gozo, el camino del Señor. Amén.